7 siglos de batallas, sangre y gloria. ¿Te imaginas la épica reconquista que forjó España? Descubre las claves de esta guerra legendaria. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la península ibérica, antes de la llegada de los musulmanes. Tú ves un reino visigodo, con sus leyes, su cultura, sus reyes, una sociedad con sus propias fortalezas y debilidades. Piensa en sus ciudades, sus iglesias, su arte, un legado que, aunque a punto de cambiar, dejaría una huella imborrable en la historia de España. Este legado, te darás cuenta, no desaparecería por completo con la llegada de los invasores. Luego, el año 711, una fuerza musulmana procedente del norte de África cruza el estrecho de Gibraltar. Una invasión repentina y poderosa que desestabiliza al reino visigodo, fracturado por luchas internas y falta de unidad. ¿Te imaginas la sorpresa, el miedo, la incertidumbre que se apoderaría de la población ante este ejército desconocido? En poco tiempo, gran parte de la península ibérica cae bajo dominio musulmán. Se crea un nuevo califato, con Córdoba como centro neurálgico. Piensa en el choque cultural, la mezcla de tradiciones, la adaptación, un nuevo comienzo para la península, donde culturas diferentes convivirían, se influenciarían y se enfrentarían durante siglos. Este periodo, aunque marcado por la conquista, también daría lugar a un florecimiento cultural sin precedentes. Pero la conquista musulmana no fue total. En el norte, en las montañas de Asturias, la resistencia aprendió. Imagina a Pelayo, un noble visigodo que tras la batalla de Guadalete se refugia en esos escarpados territorios. Él, con un puñado de hombres, se convierte en el símbolo de la esperanza, la llama que no se deja apagar. Recuerda que la historia habla de un líder carismático, un hombre que supo inspirar lealtad y valentía en tiempos de oscuridad. La leyenda de Covadonga te envuelve. Visualiza ese pequeño espacio casi inexpugnable donde Pelayo y sus hombres aguardan al ejército musulmán. Piensa en la desesperación, pero también en la determinación. Ellos sabían que luchaban no solo por su supervivencia, sino por el futuro de un pueblo. En ese lugar, la fe y la valentía se convierten en armas tan poderosas como las espadas. La batalla de Covadonga, un choque entre dos mundos, entre la esperanza y la desesperación. Tú ves a los musulmanes, confiados en su superioridad numérica, atacando con furia, pero Pelayo y sus hombres, con el conocimiento del terreno y una fe inquebrantable, los enfrentan con una ferocidad inesperada. Fue una victoria decisiva, un punto de inflexión que marcó el inicio del largo camino hacia la reconquista. Pero la ayuda no tardaría en llegar desde el norte. Piensa en el Imperio Carolingio, un gigante de la época con Carlomagno a la cabeza. Su influencia se extendió hasta la península ibérica, y para controlar las fronteras con Al-Ándalus crearon la Marca Hispánica. Imagina una franja de territorios estratégicos, un escudo protector contra la expansión musulmana, con condes francos al mando, reforzando a los pequeños reinos cristianos del norte. Esta alianza estratégica, aunque con sus tensiones, fue crucial para la supervivencia de la resistencia cristiana. La Marca Hispánica no era solo un territorio, era un crisol de culturas. Fueron los francos quienes introdujeron nuevas técnicas militares, tácticas de combate y organización del ejército, elementos cruciales que los reinos cristianos necesitaban desesperadamente. Imagina a los soldados cristianos aprendiendo nuevas formaciones de combate, usando armas más efectivas gracias a la influencia franca. Eso, junto con el apoyo militar ocasional de los ejércitos carolingios, fue un cambio de juego en la lucha contra el califato. Pero la relación no siempre fue sencilla. Recuerda que la Marca Hispánica era un territorio fronterizo, con intereses a menudo en conflicto entre los condes francos y los reyes cristianos locales. Había rivalidades, disputas por el poder y tensiones constantes. A pesar de estos conflictos, la influencia franca en la organización política y militar de los reinos cristianos fue innegable. La Marca Hispánica, a pesar de su complejidad, se convirtió en un trampolín para la posterior expansión cristiana hacia el sur. Así que imagínate, el Imperio Carolingio se desmorona, pero su influencia deja una semilla en la península. En el norte surge el Reino de León, un pequeño pero valiente brote de cristianismo en medio del dominio musulmán. Y aquí es donde entra Alfonso I, un personaje clave. Él es el que empieza a darle forma a este reino, a consolidarlo, ¿sabes? Un rey guerrero, un constructor de reinos. Su reinado, aunque corto, fue fundamental. Piensa en él como el arquitecto de un futuro que apenas se vislumbraba. No solo peleó contra los musulmanes, expandiendo las fronteras del reino, sino que también se dedicó a organizar su gobierno,
asentar las bases de una estructura sólida. Una tarea titánica en aquellos tiempos convulsos. Alfonso I no solo se centró en la conquista militar, también comprendió la importancia de la estabilidad interna, fortaleció las ciudades, promovió el comercio y sobre todo sentó las bases para una sucesión ordenada del poder. No fue una tarea fácil, pero su legado fue crucial para el futuro desarrollo del reino y por ende para la reconquista misma. Imagina el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. El siglo IX, ¿te imaginas? Un puñado de reinos cristianos, pequeños y dispersos, rodeados por el inmenso califato de Córdoba. Era una lucha constante por la supervivencia. Piensa en las incursiones musulmanas, rápidas y devastadoras, que arrasaban aldeas y sembrados. Los cristianos, con sus ejércitos menos numerosos, se veían obligados a una defensa feroz, a construir fortalezas imponentes, a luchar con uñas y dientes por cada palmo de tierra. La presión era inmensa. Las batallas eran frecuentes, cruentas. A veces los cristianos conseguían victorias sorprendentes, gracias a la valentía de sus guerreros y a la ayuda divina, como ellos creían. Pero la superioridad numérica del califato era abrumadora. La resistencia era un acto de fe, un desafío constante a un poder aparentemente invencible. Cada victoria era un respiro, un pequeño triunfo en medio de una guerra sin fin. Recuerda que la reconquista no fue una campaña militar organizada, sino una serie de enfrentamientos locales, de asedios y contraataques. Cada reino cristiano luchaba por su propia supervivencia, a veces aliándose, otras veces enfrentándose entre sí por recursos y territorio. La debilidad interna de los reinos cristianos, sus disputas, eran aprovechadas por el califato para debilitarlos aún más. Pero, a pesar de todo, la llama de la fe y la resistencia cristiana se mantenía viva, encendida en cada corazón. Pero del caos nacen héroes, ¿verdad? En medio de esa lucha constante, en el norte, surgió el Condado de Castilla. Imagina un territorio áspero, montañoso, donde la vida era dura pero la gente tenaz. Castilla, al principio, era solo una pequeña marca fronteriza, un bastión contra los musulmanes. Pero tenía algo especial, una posición estratégica y un liderazgo ambicioso. Con el paso de los años, los condes de Castilla fueron expandiendo su territorio, poco a poco con astucia y fuerza militar. Piensa en las batallas, en las alianzas estratégicas, en la lenta pero constante presión sobre el califato. No fue fácil. Tuvieron que enfrentarse a traiciones, a guerras civiles, a la constante amenaza de los musulmanes. Pero Castilla se fue haciendo más fuerte. La clave de su éxito estuvo en la capacidad de sus líderes para consolidar el poder, para atraer a la población, para crear una identidad castellana. Imagina la construcción de ciudades, el desarrollo del comercio, la unificación de costumbres. Todo esto contribuyó a la formación de un reino sólido y poderoso, listo para jugar un papel clave en la reconquista. Pero espera, que la historia de España no se limita a Castilla. Al norte, en un territorio montañoso y estratégico, se alzaba el reino de Navarra, un reino independiente que durante siglos resistió la presión de sus poderosos vecinos. Imagina a sus guerreros, aguerridos y orgullosos, defendiendo sus tierras con una ferocidad admirable. Piensa en sus reyes, hábiles negociadores y estrategas militares, tejiendo alianzas y forjando su propia identidad en medio del fragor de la reconquista. El reino de Pamplona, como también se le conocía, no era simplemente un espectador en la lucha contra los musulmanes. Participaba activamente, a veces aliándose con Castilla o Aragón, otras veces manteniendo una cautelosa independencia. Su ubicación geográfica, en la frontera entre los reinos cristianos y el territorio musulmán, la convertía en un bastión crucial, un lugar donde la espada y la diplomacia se entrelazaban constantemente. Tú mismo podrías imaginar las batallas épicas, las negociaciones secretas y el constante desafío de mantener la soberanía en un entorno tan turbulento. Recuerda que Navarra, con su rica historia y su cultura única, contribuyó significativamente a la configuración de la España que conocemos hoy. Su resistencia, su capacidad de adaptación y su valentía son un testimonio de la complejidad y la riqueza de la reconquista. No fue una lucha monolítica, sino un complejo tapiz tejido con hilos de diferentes colores, y el hilo navarro es uno de los más importantes e interesantes que encontrarás. Pero, ¿qué pasaba mientras el reino de Navarra se defendía? Al sur, el califato de Córdoba, un brillante faro de cultura y aprendizaje, comenzaba a tambalearse. Imagina un imperio vasto, con una administración compleja, dividida en provincias gobernadas por valíes, a menudo ambiciosos y con sed de poder. Este sistema,
aparentemente sólido, ocultaba profundas grietas, producto de las disputas internas por la sucesión al califato y la creciente influencia de las familias nobles. La riqueza y el poder del califato atraían a muchos, pero también generaban conflictos. Las luchas entre facciones rivales, apoyadas por diferentes clanes y familias, desestabilizaban el gobierno. Recuerda que la sucesión al trono no siempre era pacífica. Cada cambio de califa era una oportunidad para que las ambiciones personales y las disputas por el control del territorio se desataran, debilitando al imperio desde dentro. Las intrigas palaciegas eran moneda corriente. El sistema de gobierno, basado en una compleja red de gobernadores y funcionarios, se volvió cada vez más ineficaz ante estas disputas. La autoridad central se debilitó, permitiendo que los valíes regionales se volvieran cada vez más autónomos, a veces llegando incluso a desafiar directamente al califa. Este proceso de fragmentación interna, que duró décadas, sentó las bases para la caída del califato y la posterior aparición de los reinos de taifas, abriendo un nuevo capítulo en la historia de España. El siglo X marca un punto de inflexión. Mientras el califato se debilitaba por disputas internas, los reinos cristianos del norte vieron su oportunidad. Imagina a pequeños ejércitos, con sus guerreros a caballo y sus lanzas alzadas, avanzando hacia el sur, poco a poco pero con firmeza. No fue una conquista fácil, pero cada victoria, por pequeña que fuera, fue una grieta en el poderoso imperio musulmán. Recuerda que cada batalla era una lucha por la supervivencia y la expansión de tu reino. Piensa en la importancia de cada conquista. Cada pueblo, cada castillo recuperado, significaba más tierras para cultivar, más recursos para fortalecer el ejército y sobre todo más esperanza para el futuro. Las victorias, aunque a veces pequeñas, fueron acumulativas. Cada una te acercaba un poco más a la meta. Se consolidaban pequeñas victorias que, con el paso del tiempo, se convertirían en grandes logros. Fueron años de lucha constante, de avances y retrocesos, pero la dirección era clara, hacia el sur. Este proceso de expansión hacia el sur no fue lineal. Hubo batallas cruciales que marcaron un antes y un después. Fueron victorias que, aunque no siempre espectaculares en cuanto a magnitud, sí lo fueron en cuanto a su significado estratégico. Cada una de ellas te daba más control del territorio y te permitía consolidar tu posición. Recuerda que eran tiempos de grandes riesgos, pero también de grandes recompensas. La reconquista era una lucha por la tierra, pero también por la identidad. Recuerda que en el siglo X, mientras los reinos cristianos del norte se fortalecían, Aragón comenzaba su propia expansión. No hablamos de conquistas fáciles, ¿eh? Piensa en un ejército aragonés, pequeño pero tenaz, avanzando hacia el este, enfrentándose a los musulmanes que controlaban vastos territorios. Sus objetivos eran claros: más tierras, más recursos y sobre todo consolidar su poder en la península. La conquista de territorios al este no fue una tarea sencilla. Imagínate el choque de culturas, las batallas campales, las estrategias militares, los asedios a ciudades fortificadas. Aragón, poco a poco, fue ganando terreno, consolidando sus conquistas. Cada victoria era un paso más hacia la unificación de la península ibérica, un proceso lento pero inexorable. Durante este proceso, la conquista de ciudades como Huesca y Zaragoza fueron hitos cruciales. Estos triunfos no solo significaron un aumento territorial, sino también un refuerzo estratégico. Piensa en el control de rutas comerciales, la adquisición de recursos y el impacto en la moral de los reinos cristianos. Cada victoria alimentaba la ambición y la confianza en la expansión aragonesa. Pero volvamos a Aragón, que la cosa se pone interesante. Imagina, año 939, el rey Ramiro II de León, un tipo con ganas de guerra, se enfrenta a Abd al-Rahman III, el poderoso califa de Córdoba. La batalla de Simancas está a punto de comenzar, y la suerte de la reconquista pende de un hilo. Tú, como espectador, estás a punto de presenciar una de las batallas más cruciales de la historia de España. Los leoneses, con su rey al frente, estaban decididos a detener el avance musulmán. Piensa en la tensión, en el rugido de la batalla, en el choque de acero contra acero. La victoria no estaba garantizada, pero la valentía de los soldados leoneses era innegable. Era una lucha por la supervivencia, por la tierra, por la fe, una lucha por el futuro de España. Y contra todo pronóstico, León ganó. La batalla de Simancas fue una victoria aplastante para el reino leonés. Este triunfo no solo frenó el avance musulmán, sino que marcó un punto de inflexión en la reconquista. Fue una inyección de esperanza para los reinos cristianos.
una demostración de que la reconquista era posible. Después de Simancas, la confianza de los cristianos aumentó considerablemente. Pero la muerte de Abd al-Rahman III en el 961 marcó un antes y un después. Su vasto califato, que había mantenido a raya a los reinos cristianos durante décadas, comenzó a resquebrajarse. Piensa en un enorme pastel, tú, dividido en pedazos más pequeños. Esos son los reinos de taifas, cada uno gobernado por un pequeño rey, a menudo en conflicto entre sí, debilitando enormemente el poder del antiguo califato. Esta fragmentación fue una bendición para los reinos cristianos del norte. De repente ya no se enfrentaban a un único y poderoso enemigo, sino a varios reinos más pequeños, constantemente peleando entre ellos. Fue una oportunidad de oro para expandir sus territorios, aprovechando las disputas internas de los musulmanes. ¿Te imaginas la ventaja táctica? Los reyes cristianos, astutos y ambiciosos, no desaprovecharon esta oportunidad. Comenzaron a realizar incursiones y conquistas, aprovechando la debilidad de los reinos de taifas. Las guerras dejaron de ser batallas a gran escala contra un enemigo unificado, convirtiéndose en una serie de campañas más pequeñas, pero constantes, con objetivos más concretos. Una nueva estrategia se dibujaba en el horizonte. Pues bien, el siglo XI fue crucial. Imagina, los reinos cristianos, tras siglos de lucha, empiezan a consolidarse. Ya no son solo pequeños grupos dispersos, sino entidades con poder real, con ejércitos más organizados y con una visión a largo plazo. Verás cómo territorios que antes parecían inaccesibles, ahora entran en su campo de acción. El avance hacia el sur, aunque lento, es constante e inexorable. Piensa en el reino de Castilla, expandiéndose poco a poco. Sus reyes, con astucia y fuerza militar, van conquistando territorios, uno tras otro. Cada victoria, aunque pequeña, es un paso más hacia el sur, un clavo más en el ataúd del dominio musulmán. No es una carrera fácil, claro, pero la inercia de la conquista ya está en marcha. Observarás cómo la presión se intensifica. Y no solo Castilla. Aragón, León, Navarra, todos estos reinos, aunque con sus propias luchas internas, contribuyen a la presión general sobre Al-Ándalus. Cada batalla ganada, cada fortaleza conquistada, supone un debilitamiento del poder musulmán y un avance, aunque sea gradual, hacia el sur. Es una guerra de desgaste, sí, pero una guerra que los reinos cristianos están ganando, poco a poco. Y hablando de consolidación, ¿quién no ha oído hablar del Cid campeador? Rodrigo Díaz de Vivar, un nombre que resuena a través de los siglos. Para ti, ¿es solo una leyenda, un héroe inventado para alimentar la épica de la Reconquista? Pues prepárate, porque vamos a separar la leyenda de la realidad, a desentrañar la figura de este hombre que tanto fascinó y aún fascina. Lo cierto es que el Cid fue un personaje real, un caballero al servicio de varios reyes, tanto cristianos como musulmanes. Su destreza militar era incuestionable, y su lealtad, bueno, ahí es donde la historia se complica un poco. A veces fue un fiel servidor, otras veces un mercenario, siempre buscando el poder y la gloria. Su vida, una mezcla de lealtad, traición, guerra y victoria. Pero, ¿qué hay de la leyenda? Ahí es donde la figura del Cid se engrandece, se convierte en un mito. Las canciones de gesta, las historias transmitidas oralmente, lo pintan como un héroe casi invencible, un paladín de la cristiandad, un hombre justo y honorable, una imagen que contrasta, a veces con la realidad histórica, más compleja y ambigua. Así que la próxima vez que escuches el nombre del Cid, recuerda que no es solo un personaje de leyenda. Fue un hombre de carne y hueso, un guerrero formidable que dejó una huella indeleble en la historia de España, una figura que ha sido moldeada y reinterpretada durante siglos, dando lugar a una mezcla fascinante de realidad y mito. Pero la historia no se detiene con el Cid. En el siglo XII la Reconquista tomó un nuevo impulso. Imagina, las coronas de Castilla y Aragón, antes rivales a veces, empezaron a cooperar más estrechamente. Piensa en la presión constante sobre Al-Ándalus, un mosaico de reinos musulmanes, cada uno luchando por su supervivencia. Esta fragmentación se convirtió en una debilidad que los reinos cristianos aprovecharon al máximo, tejiendo alianzas estratégicas para expandir sus territorios. Castilla, bajo reyes poderosos como Alfonso VII, se expandió hacia el sur, conquistando ciudades clave y consolidando su poder. Recuerda que estas conquistas no fueron fáciles, fueron campañas militares largas y sangrientas, pero cada victoria significaba un paso más hacia la unificación de la península. Aragón, por su parte, miró hacia el este, hacia territorios mediterráneos,
estableciendo una sólida presencia en la costa y expandiendo su influencia marítima. Estas conquistas no fueron solo expansiones territoriales, fueron también la consolidación de nuevas fronteras, la creación de nuevas ciudades, la mezcla de culturas. Piensa en la complejidad del proceso, la integración de poblaciones musulmanas y judías, la adaptación de nuevas leyes y sistemas administrativos, la construcción de iglesias y fortalezas. Fue un periodo de transformaciones profundas que sentaron las bases para la España que conocemos hoy. Pero la reconquista no solo se basaba en reyes y ejércitos. Imagina a los caballeros de las órdenes militares, verdaderas máquinas de guerra con una fe inquebrantable. Hablamos de los templarios, famosos por su disciplina y riqueza, los hospitalarios dedicados a la atención de los enfermos y heridos en combate, y los calatravos, valientes guerreros que defendían las fronteras del Reino de Castilla. Eran mucho más que soldados, eran una fuerza organizacional clave. Su papel era crucial. Piensa en la logística. Ellos controlaban vastas extensiones de tierra, recaudaban impuestos y administraban recursos. Esto permitía a los reinos financiar las campañas militares de forma más eficiente, algo que antes era un gran desafío. Además, su organización y disciplina eran ejemplares, convirtiéndolos en una fuerza militar muy efectiva. Más allá de la batalla, las órdenes militares jugaron un rol importante en la colonización y el desarrollo de las nuevas tierras conquistadas. Fueron los primeros en establecerse en zonas recién reconquistadas, construyendo castillos, iglesias y hospitales. Esto no solo consolidaba el dominio cristiano, sino que impulsaba el crecimiento económico y la repoblación de la región. Tú mismo podrías verlos como los pioneros de la España moderna. Y llegamos a 1085, un año crucial. Tú ya sabes de la importancia de las órdenes militares, pero imagínate la euforia cuando Alfonso VI, después de años de asedios, finalmente toma Toledo. Piensa en la magnitud del evento, la capital del reino visigodo, un símbolo de poder y cultura musulmana, caía en manos cristianas. Era un golpe maestro. La toma de Toledo no fue solo una victoria militar, fue un cambio de paradigma. De repente el centro político y cultural de la región se desplazaba, generando un efecto dominó en la península. Imagina el impacto, el flujo de refugiados musulmanes, la llegada de colonos cristianos, la adaptación de la ciudad a las nuevas costumbres. La Catedral de Toledo, antes una mezquita, se convirtió en un símbolo de este nuevo orden. Piensa en la riqueza cultural que se reunió allí. Manuscritos árabes, mosaicos, conocimientos científicos. Fue un crisol de culturas que enriqueció a la España cristiana, aunque a costa de un gran cambio para la población musulmana. La conquista de Toledo aceleró la reconquista, pero también trajo consigo nuevos retos. La integración de dos culturas tan diferentes fue un proceso largo y complejo, lleno de tensiones y negociaciones. Pero sin duda la ciudad se convirtió en un punto estratégico clave, un puente entre el norte cristiano y el sur musulmán. Pero la historia no se detiene en Toledo. Mientras Alfonso VI consolidaba su poder en Castilla y León al oeste, en el condado portucalense, algo importante estaba ocurriendo. Recuerda a los condes de Portugal, vasallos del rey leonés, gobernando esas tierras fronterizas. ¿Te imaginas la presión constante de los musulmanes al sur y la creciente ambición de los condes por su propia independencia? Esa independencia, aunque lenta y llena de conflictos, se fue gestando a lo largo de varias generaciones. Los condes, con astucia y fuerza militar, fueron expandiendo sus territorios, consolidando su poder y poco a poco afianzando su posición frente al rey de León. Fue un proceso complejo, lleno de alianzas, traiciones y batallas. Piensa en la lucha constante por la supervivencia y la ambición por la autodeterminación. Finalmente, en 1139, tras la decisiva batalla de Aurique, Afonso Enríquez, nieto del primer conde, logró un triunfo significativo. Esta victoria no solo aseguró la independencia de facto del condado, sino que marcó el inicio de un nuevo reino, el Reino de Portugal. Imagínate la alegría y la esperanza de un pueblo que, tras siglos de lucha, conseguía forjar su propia identidad y destino. Un nuevo capítulo en la historia de la península ibérica comenzaba a escribirse. El siglo XIII marcó un punto de inflexión en la reconquista. Tras la toma de Toledo, la presión sobre Al-Ándalus se intensificó. Imagina a los reyes cristianos, con sus ejércitos reforzados, avanzando inexorablemente hacia el sur. Ya no eran solo pequeñas victorias locales, sino conquistas de territorios extensos. Recuerda el papel crucial de las órdenes militares, como la de Santiago o Calatrava, en la lucha contra los musulmanes. Fernando III el Santo, rey de Castilla,
se convirtió en una figura clave. Su conquista de Córdoba en 1236 fue un golpe maestro, un símbolo del declive del poder musulmán. Piensa en el impacto que tuvo la caída de esta ciudad, un bastión de la cultura andalusí durante siglos. A partir de ahí la expansión cristiana continuó imparable. Sevilla, la joya de la corona de Al-Ándalus, cayó en 1248. Fue una victoria decisiva, un acontecimiento que marcó profundamente el rumbo de la Reconquista. Imagina la alegría de los cristianos, la tristeza de los musulmanes, el cambio radical que se avecinaba para la península ibérica. Con la caída de Sevilla, la Reconquista estaba llegando a su etapa final. A pesar de la resistencia final del Reino de Granada, el panorama estaba claro. El siglo XIII había sido testigo de las conquistas más importantes, allí donde la fuerza militar se combinaba con la estrategia política y religiosa. El mapa de la península ibérica se transformaba de forma radical, preparando el terreno para la culminación de la Reconquista en los siglos siguientes. Imagina la escena. Tú estás ahí, en 1212, en las Navas de Tolosa, el calor del sol abrasador sobre la tierra seca, el aire cargado de tensión. Miles de guerreros, cristianos y musulmanes, se enfrentan en una batalla que decidirá el futuro de la península ibérica. Los almohades, con su imponente ejército, confiaban en su superioridad numérica. Pero los reyes cristianos, unidos por primera vez en una cruzada, estaban decididos a romper el poder del califato. La batalla fue feroz. Arqueros lanzaban flechas como lluvia, espadas se cruzaban en un mortal ballet de acero, y el rugido de la guerra llenaba el aire. Tú ves cómo la estrategia cristiana, que incluía el uso de ingeniosas máquinas de guerra, comenzó a desgastar las líneas almohades. La resistencia musulmana, a pesar de su valentía, se fue quebrando poco a poco ante el avance imparable de los ejércitos cristianos. La derrota del califato en las Navas de Tolosa fue un golpe devastador. La victoria cristiana marcó un punto de inflexión definitivo en la Reconquista. El poder almohade, que había dominado Al-Ándalus durante décadas, se había desmoronado. Tú eres testigo de cómo el avance cristiano continuó imparable tras esta crucial batalla, abriendo el camino hacia la definitiva conquista de la península ibérica. Fue un triunfo que resonaría a través de los siglos. Tras la derrota en las Navas de Tolosa, el reino nazarí de Granada se convirtió en el último reducto musulmán en la península ibérica. Imagina la Alhambra, imponente rodeada de montañas, un símbolo de resistencia frente a la creciente presión cristiana. Tú eres un habitante de Granada, viendo cómo tus gobernantes, los reyes nazaríes, luchan por mantener su independencia, negociando alianzas, preparando defensas y buscando la forma de sobrevivir en un mundo que se les escapa. La vida en Granada era una mezcla de esplendor y tensión. La Alhambra, con sus palacios y jardines, era un testimonio de la cultura musulmana, pero la sombra de la guerra se cernía constantemente. Tú sientes la opresión, pero también la resiliencia de tu pueblo. Ves cómo los artesanos, los comerciantes, los guerreros, todos contribuyen a la defensa de su hogar, a la preservación de su identidad, de su cultura y de su fe. Durante décadas el reino nazarí resistió. Tú eres testigo de las negociaciones, las treguas, las batallas menores. Ves cómo los reyes nazaríes intentan jugar con las rivalidades entre los reinos cristianos, buscando aliados inesperados, retrasando lo inevitable, pero la Reconquista avanza inexorablemente, como una ola imparable que poco a poco va engullendo todo a su paso. La presión es constante, la amenaza latente. Así, tras siglos de lucha, la última fortaleza musulmana caía. Imagina la escena. Las tropas cristianas, tras un largo asedio, se abrían paso entre las murallas de Granada. Tú, observando desde una colina cercana, ves cómo la bandera cristiana se iza sobre la Alhambra, símbolo de un poder que se desvanece. El final de la Reconquista, un hito que cambiaría para siempre el curso de la historia de España. El 2 de enero de 1492, Boabdil, el último rey nazarí, entregaba las llaves de la ciudad. Piensa en él, un hombre derrotado, obligado a abandonar su reino y su hogar. Fue el fin de una época, el cierre de un capítulo crucial en la historia de la península. Para ti, ¿qué representa este momento? ¿Un triunfo, una tragedia o algo entre ambos? Pero la caída de Granada no fue solo el fin de un conflicto bélico. Para ti significa también el comienzo de una nueva era, una España unificada bajo una sola corona. Imagínate las implicaciones: el encuentro de culturas, la expansión del reino, la configuración de una nueva identidad nacional. Todo ello, a partir de este momento clave.
Desde esa muralla de Granada, tú podrías haber presenciado el fin de un capítulo, pero el comienzo de otro mucho más largo. La Reconquista no solo significó la expulsión de los musulmanes, sino la forja misma de una identidad española. Piensa en ello: siglos de lucha, de convivencia, de guerras y alianzas, habían moldeado un crisol de culturas que tras 1492 se encaminaban a la creación de un nuevo reino, con sus propias leyes, su propia lengua y su propia visión del mundo. La unificación territorial, aunque incompleta aún en algunos aspectos, fue un pilar fundamental. Imagina la dificultad de gobernar un territorio tan diverso, con tantas regiones con sus propias tradiciones. La Reconquista impulsó la creación de una administración centralizada, aunque con importantes resistencias regionales, que sentó las bases para el futuro Estado español. Este proceso de consolidación política fue clave para el desarrollo posterior de España, pero la Reconquista también tuvo un impacto cultural profundo. El choque entre culturas, que había durado siglos, dejó una huella imborrable en el arte, la arquitectura, la lengua y las costumbres. Tú mismo puedes ver los vestigios de esa época en los palacios, las iglesias y las ciudades de España. Esa mezcla, a veces conflictiva, dio lugar a una nueva identidad cultural española, única y compleja. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la Reconquista. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció este pedazo de historia? Déjame tu opinión en comentarios.